Hola, en este video les voy a explicar lo que es el patrón Memento y un ejercicio práctico para entender cómo funciona. El patrón Memento es un patrón de diseño de software. Específicamente es un patrón de comportamiento que nos otorga la funcionalidad de volver a un estado anterior de nuestra aplicación. Por ejemplo, en un juego existen los llamados checkpoints, lo que nos permite que cuando el jugador muere, pues no regresa al inicio del juego, sino al último checkpoint que tomó. Por otro lado, en un navegador web, por ejemplo, podemos navegar entre páginas y volver a la página anterior. Y también en un editor de texto vamos escribiendo y con un comando podemos regresar al texto anterior, ¿no? De esa manera, pues son algunos ejemplos de este patrón. En este video vamos a explicar el ejemplo del navegador web. Pero antes de eso voy a explicar lo que es un estado. Básicamente, en términos sencillos y de código, un estado es el valor que tiene un atributo de una clase en un determinado tiempo. Por ejemplo, inicia mi aplicación y yo tengo una clase carro con un atributo color, un atributo precio, un atributo marca, etc. Pero tomemos el atributo color. Inicia mi aplicación y color es azul. Luego el usuario pues interactúa con el sistema y luego color cambia a rojo y color cambia a naranja. Eso es un estado. Cuando color es azul es un estado. Cuando color es rojo es otro estado y cuando color es naranja es otro estado. Entonces, un estado es el valor que tiene un atributo en un determinado tiempo. Ahora voy a mostrar esta página que tiene todo el contenido de los patrones de diseño para estudiarlos. Y este enlace en específico, pues estoy mostrando lo que es el patrón Memento. Acá tienen toda la teoría para poder profundizar en este patrón. También tienen diagramas de clases, estructuras, pseudocódigo de ejemplos y etc. Pero lo que quiero recalcar de esta sección es que nos cuenta, ¿no?, cómo surgió la idea de implementar esa funcionalidad de volver a un estado anterior de mi aplicación y los problemas que se generaron. Por ejemplo, primero se planteó tener una clase a la cual sus atributos sean públicos y desde una clase externa poder acceder a esos atributos y almacenar el estado. Esto obviamente pues está rompiendo un pilar de la programación orientada a objetos, que es la encapsulación. Y normalmente pues no se trabaja con atributos públicos, sino que son privados. La otra manera pues sería que mi clase sí tenga sus atributos privados, pero de esta manera pues mi otra clase externa no va a poder acceder a ellos y por lo tanto no va a poder generar esa copia del estado. Entonces pues como le indica, parece que hemos llegado a un callejón sin salida y todo este párrafo explica lo que acabo de decir. Entonces la solución que nos plantea este patrón es que en lugar de que haya otros objetos intentando copiar el estado de mi clase desde el exterior, que sea mi propia clase la que tenga esos métodos para guardar y restaurar el estado. De esa manera, pues, mi propia clase tiene sus atributos privados y como son sus atributos y puedo acceder a ellos, pues también puedo guardarlos y puedo restaurar a un estado anterior. Y la esencia de este patrón es que la copia de estado que vamos a ir almacenando va a ser objetos llamados mementos. Esta es la esencia de este patrón. Entonces, una vez que hemos explicado eso, ahora sí pasamos a la parte de cómo implementar este patrón. Para implementarlo debemos tener tres elementos importantes: originator, memento y caretaker. Originator es la clase que contiene ese estado que queremos almacenar. Y también pues los métodos para guardar y restaurar ese estado, que sería pues lo que he indicado en esta sección. Por ejemplo, ¿no?, tenemos nuestra clase carro que tiene atributos color, precio, marca, etc. Pero nosotros, por ejemplo, queremos almacenar el estado del color. Entonces, toda mi clase carro sería mi clase originator. Luego tenemos memento, que memento representa ese estado en específico. Es decir, de mi clase carro yo quiero almacenar el estado de mi atributo color, pues memento representa ese color. Y luego tenemos a nuestra clase caretaker, que lo que hace pues es ir almacenando todos esos estados para luego consultarlo y poder regresar a un estado anterior. Y bueno, algo también a tener en cuenta es que memento es inmutable.
Eso lo vamos a explicar en el código. Ahora sí pasamos al ejercicio. El ejercicio va a ser lo que expliqué del navegador web. Es decir, ¿no? Nosotros navegamos entre páginas en el navegador web y podemos regresar a la página anterior. Entonces empecemos con nuestra clase originator, que en este caso lo he llamado web browser, que tiene pues la página actual que estamos visitando en el navegador, un nombre y una versión del navegador. Solamente tiene esos 3 atributos y como se observa son privados. Luego tenemos el método goToPage, que lo que hace pues es ir actualizando el valor de este atributo, currentPage. Si lo tomamos como ejemplo, nosotros entramos a un navegador web y por ejemplo primero ingresamos a la página de YouTube. Entonces la URL de YouTube se almacena en este atributo. Luego nos movemos a la página de GitHub. Entonces ahora this.currentPage tendría la URL de GitHub. Luego a otra página y así se va a ir actualizando. Luego también tenemos pues el método get de este atributo, ya que en este ejemplo nosotros vamos a almacenar el estado de este atributo, de currentPage. Entonces tenemos un método get. Si se dan cuenta no tenemos método set, solamente el método getter. Y luego tenemos los dos métodos importantes que habíamos indicado, el método para guardar el estado y el método para restaurar un estado anterior. Y como se dan cuenta, pues estos métodos están dentro de mi clase originator que contiene el atributo del cual queremos almacenar su estado. Entonces estamos cumpliendo con lo que hemos dicho en la teoría. Ahora pasamos a la clase memento, que como habíamos indicado representa ese estado que queremos almacenar. Si nosotros queremos almacenar los estados de currentPage, entonces esta clase memento tiene ese atributo que representa ese estado. También tiene un método get y como había indicado, memento es inmutable. Por lo tanto, la única manera de asignarle un valor a este atributo es mediante el constructor cuando instanciamos un objeto de esta clase. Y luego tenemos nuestra clase browser history, que sería nuestra clase caretaker, que lo que va a hacer es ir almacenando todos los estados. Por lo tanto, pues tengo una estructura de pila, que pues como sabemos, esta estructura tiene el comportamiento de que el último que ingresa es el primero que sale. Esa es la estructura por la cual vamos a hacer este ejercicio, pero no necesariamente tiene que ser una pila, sino que también puedes utilizar un array list, un array, etc. Y pues tenemos el método para guardar el estado, que recibe el estado como memento y lo almacena en la pila. Y también tenemos el método undo, que lo que hace pues es retornar el último elemento de la pila, es decir, retornar el último estado que se almacenó, y de esta manera pues estaríamos realizando ese comportamiento. Ahora, dicho esto, ya podemos analizar los dos métodos de web browser de mi clase originator, que es guardar y restaurar. Si se dan cuenta, guardamos el estado como memento, creamos una instancia de memento y le pasamos currentPage. Y para restaurar, pues recibimos ese estado al cual queremos regresar y actualizamos nuestro atributo. De esa manera, pues estaríamos regresando a un estado anterior. Ahora, si nos vamos al archivo principal, pues tenemos una instancia de web browser y una instancia de browser history. Es decir, una instancia de mi clase originator y de mi clase caretaker. Y entonces, pues hagamos el ejemplo. Ingresamos a nuestro navegador web y primero navegamos a esta página. La guardamos. Luego navegamos a la página de OpenAI, la guardamos. Luego navegamos a la página de Wikipedia, la guardamos. Y luego navegamos a la página de GitHub, que es la página actual en la que estamos. Y luego pues decidimos regresar 2 páginas atrás y eso lo realizamos con estas líneas, ¿no? Si utilizamos el método restore de mi web browser, pues si recuerdan recibe un memento. Es decir, recibe el estado al cual yo quiero regresar. Y eso lo obtengo de history.undo, que si recuerdan, esto lo que hace es devolver el último estado que se ha almacenado en mi pila. Entonces, de esta manera estamos regresando al estado anterior. Y si lo ejecutamos 2 veces, pues regresamos 2 estados atrás, o mejor dicho, 2 páginas atrás. Si estamos en GitHub, ahora hemos regresado a OpenAI. Y luego, por último, pues mostramos todo en consola para verificar que el resultado es el que esperamos. Si lo ejecutamos ahora y verificamos,
Se muestra cómo hemos navegado a las 4 páginas, hemos llegado a GitHub y luego pues decidimos regresar 2 páginas atrás y por lo tanto pues hemos regresado a OpenAI. De esta manera pues estaríamos implementando este patrón de diseño y se estaría viendo su comportamiento. Ahora, algo más que quiero recalcar es que si se dan cuenta, al momento de guardar el estado, lo estamos guardando como memento. Nosotros sabemos que lo que estamos guardando es el estado de este atributo, que básicamente es un string, pero no lo guardamos como string, sino que lo guardamos como memento. Y eso es la esencia de este patrón. Hay que tener en cuenta eso. Se guarda como memento, no se guarda como el tipo de dato el cual es. ¿Y esto en qué nos beneficia? Pues que luego, en un futuro, por ejemplo, este atributo lo cambiamos su tipo de dato o lo actualizamos y lo que tenemos que hacer es hacer las correcciones necesarias en esta clase y en memento, pero mi clase Browser History no se va a ver afectada porque mi clase Browser History no almacena los valores de un string o de un booleano o de un entero, sino que almacena mementos que representan el estado. Entonces esa es la esencia de este patrón, almacenar los estados como mementos. Y obviamente pues hacer esto evitamos la alta dependencia y también se hace más escalable. Y por último también quiero recalcar que en este ejemplo pues estamos almacenando el estado de esta variable que básicamente es un string, pero normalmente no va a ser un string, sino que va a ser un objeto. En la vida real normalmente te va a tocar trabajar con objetos, pero básicamente la implementación es la misma, solamente que en vez de un string vamos a almacenar el estado de un objeto. Y bueno, eso sería básicamente lo que quería explicar con este ejercicio. Creo que es un ejercicio muy sencillo, pero que da a conocer la esencia de este patrón de diseño. De igual manera, voy a dejar el link de mi publicación en Medium respecto a este patrón, que básicamente es todo lo que he explicado en este video. Acá tienen todo el código que he explicado para que lo copien, lo peguen y lo analicen. Y bueno, también voy a subir el código a un repositorio de GitHub para que lo puedan clonar, etc. Espero les haya gustado, espero lo hayan entendido más que todo y nos vemos en un próximo video. Gracias.